Les doy la bienvenida y un saludo muy fraterno nuevamente a todas las personas que se conectan a el tercer congreso de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, Seguridad y Paz en tiempos de grandes transformaciones, digitalización y crisis climática. Es un evento organizado por el proyecto de seguridad con sede en la oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia, en colaboración con la FES en Argentina y en alianza con el diario El Espectador. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Facebook Live de las cuentas de FESCOL y de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, @redseg_regional, a las que también invito pueden seguir. Además, estamos desde la página de Facebook de la FES en Brasil con traducción al portugués. Mi nombre es Isaac Morales y es un gusto saludarles nuevamente. Quiero recordarle a todas las personas que se conectan a través de nuestra sala de Zoom que contamos con la opción de traducción simultánea al alemán, portugués e inglés y pueden activarla dentro de las opciones que les ofrece la herramienta. También en el chat de Zoom pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios, igual que en la caja de comentarios de Facebook o utilizando el hashtag Tercer Congreso Seguridad FES. Bueno, lamentablemente ya estamos cerrando nuestro tercer congreso. Han sido 5 paneles, un panel de coyuntura que también fue muy interesante sobre la situación política en Colombia. Y ahorita llegamos a la conferencia de cierre denominada Autonomía Estratégica y Pacto Verde en el escenario post-COVID, retos comunes para América Latina y la Unión Europea. En esta conferencia de cierre nos va a acompañar José Antonio Sanahuja, quien es director de la Fundación Carolina, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y asesor especial para América Latina del Alto Representante. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y MA en Relaciones Internacionales por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Escuela Diplomática. En la actualidad es director de la Fundación Carolina, como ya lo he mencionado, y asesor especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea. Es un gusto saludar a José Antonio Sanahuja y esta conferencia también va a estar moderada por Cristina Birke Daniels, representante de la FES en Colombia y directora del Proyecto de Seguridad Incluyente y Sostenible de las FES aquí, con oficina con sede aquí en la capital colombiana. Cristina, muy buenos días. Nuevamente es un gusto volver a saludarla a usted y a José Antonio. Muchísimas gracias, Isaac. Buenos días y buenas tardes a todos y todas que nos siguen. Un poco triste que ya es el fin de este tercer congreso, pero bueno, ha sido realmente muy interesante. Y muchas gracias para conectarse a esta conferencia especial de cierre. Llevamos discutiendo temas de seguridad en un sentido muy amplio y creo innovador, con participantes de alto nivel político, tomadores de decisión y creadores de opinión de América Latina, Estados Unidos y Europa. Y creo que es justificado decir que hemos logrado sobre algunos temas de seguridad ser un pequeño puente, contribuyendo desde la política y la sociedad civil entre Europa, América Latina y Estados Unidos, todas regiones importantes para la reconfiguración de la gobernanza internacional, al menos en este ámbito de la seguridad que hablamos. Y vamos a profundizar este tema ahora, el tema de la gobernanza internacional, con la conferencia de cierre de José Antonio Sanahuja. Muy bienvenido, querido José Antonio. Quisiera también destacar que es un miembro de nuestra red de seguridad incluyente, uno de los miembros más activos y nos ha apoyado y acompañado también en los últimos 2 congresos ya. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Para entrar un poco en el tema, creo que hay un cierto consenso que hablando sobre seguridad siempre hay que tener en cuenta el análisis geopolítico como marco de análisis y así también lo hemos hecho en los previos congresos. Pero ahora nos encontramos realmente en una situación mundial actual muy compleja, multipolar desde ya un tiempo, pero también acelerándose una competencia entre los sistemas, entre Estados Unidos y China,
Encima estamos dentro de una emergencia sanitaria que mientras en Estados Unidos y algunos países europeos está ya bajando un poco en urgencia, se siente con especial fuerza aquí en América Latina. Y pienso que se observa una cierta impotencia política de la región frente a la coyuntura crítica global. En las últimas décadas, América Latina perdió un poco la posición en todos los indicadores de relevancia, proporción de la población mundial, volumen comercial, proyección militar, capacidad diplomática, y a eso se puede agregar una fragmentación interregional creciente, polarizaciones internas, ¿no? Creo que vamos a ver con José Antonio un poco qué impacto tiene esta situación en la inseguridad en América Latina, pero sobre todo, José Antonio, tú has planteado en varias publicaciones comprensivos que en el mundo después de la pandemia debemos enfrentar la desigualdad y proteger el planeta, y ves que las respuestas regionales, las respuestas entre las regiones deben ser en estos dos temas. ¿Cómo ves la respuesta regional a la COVID y cómo pueden estos conceptos del Pacto Verde, la autonomía estratégica de la Unión Europea, ser como ejes de revitalizar un poco las relaciones entre Unión Europea y América Latina? Creo que te falta el micro todavía. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días allí, ¿no? Buenas tardes desde Madrid, desde España. Muchísimas gracias, por un lado, a Isaac Morales y a Cristina Birke por esta generosa presentación y también por la invitación a cerrar este congreso. Me siento muy, muy honrado, ¿no? Y quiero también felicitarles por la iniciativa y por el alto nivel de las discusiones que han tenido en estos días. Mi perspectiva va a ser una perspectiva lógicamente más europea, ¿no? Espero que no eurocéntrica, pero voy a tratar de transmitir los cambios que se están produciendo en la Unión Europea, ¿no? Y cómo la Unión Europea está respondiendo, y esto es muy importante, a través de la actuación conjunta regional a esos desafíos que Cristín ha mencionado hace unos minutos, ¿no? Va a ser, por lo tanto, ese el ángulo con el que voy a hablar durante parte de la intervención para, al final, plantear algunas vías de trabajo conjunto, como algunos de estos elementos de respuesta a la pandemia y al nuevo escenario geopolítico pueden ser de utilidad para revitalizar las relaciones Unión Europea-América Latina. Y también el propósito de mi conferencia es tratar de arrojar alguna luz con ustedes, latinoamericanos, pero para nosotros también europeos, sobre la significación histórica, en algunos casos, de los cambios que se han dado en nuestro continente en muy pocos meses, ¿no? Y que nos presentan una Unión Europea muy diferente a la de hace relativamente poco, y desde luego con un proyecto para 2030, ¿no? Por poner una fecha de referencia en nuestra planificación económica en este momento, una Unión Europea que en 2030 puede ser, si todo esto sale bien, muy diferente a la que tenemos hoy en día. Bueno, ahora estamos en un momento, en una fase de la pandemia en la que empieza a haber vacunación. Lo mismo, me dan la segunda dosis este viernes, ¿no? Por edad ya me corresponde, ¿no? Y empezamos a ver hacia nuestro verano, ¿no? un poquito de luz en una situación de confinamientos, en una situación económica pues muy, muy complicada, ¿no? Pero bueno, nuestro optimismo en este momento contrasta con la forma en la que entramos en la pandemia en el mes de marzo de 2020, ¿no? Y quisiera mencionar tres palabras que yo creo que resumen muy bien la respuesta inicial de la Unión Europea y de los europeos ante una pandemia cuya gravedad no se supo o no se quiso ver. Y esas tres palabras serían probablemente imprevisión, negligencia y arrogancia. El COVID-19, pese a las alertas de la Organización Mundial de la Salud, pese a lo que estábamos viendo en Asia, ¿no? Se percibió desde Europa como un problema lejano que malinterpretamos inicialmente, quizás con el marco mental del orientalismo, ¿no? En términos del tradicional despotismo asiático. En las primeras semanas, Bruselas se mostró desbordada, impotente, frente a una reacción muy desordenada de las capitales, ¿no? En una suerte de sálvese quien pueda, de cierre de fronteras, confinamientos descoordinados, acaparamiento unilateral
de respiradores y otros insumos sanitarios, incluso dentro del mercado interior, incluso entre los Estados miembros. Y además se observó una notable falta de capacidad para apoyar desde Bruselas a los Estados miembros o a los países vecinos. Todo esto contribuyó a generar una imagen inicial de crisis, fragmentación e incluso de cierta irrelevancia de la Unión Europea. Hubo algunos hechos que simbolizan esta situación. Por ejemplo, cuando el presidente de Serbia, el ultranacionalista Aleksandar Vučić, dijo ante los medios de comunicación, en el momento en que recibía un envío de ayuda de emergencia de China, dijo textualmente, y cito, la solidaridad europea no existe, fue un cuento de hadas sobre el papel, ¿no? Días después, aviones militares rusos llegaban a Bérgamo, en Italia, con equipos de descontaminación, lo que provocó perplejidad e descontento en la Alianza Atlántica y en las instituciones de la Unión. Bueno, estas fueron probablemente, estos hechos simbolizan lo que fueron probablemente las horas más bajas de una Unión Europea que ya antes de la pandemia era muy cuestionada en el interior y el exterior por discursos de fuerzas nacionalistas y de extrema derecha en ascenso. Ahora, en una mirada retrospectiva, quizás el desempeño de la actuación de la Unión Europea ante la pandemia pues merece un juicio menos severo. Esta ha sido una crisis primero de magnitud difícil de prever, ¿no? Ante la que, y esto es muy importante, ante la que la Unión Europea se ha enfrentado sin competencias en salud, porque la salud es competencia de los Estados miembros y además con medios muy limitados para la gestión de crisis. Hay que recordar que la Unión Europea puede actuar allá donde tiene competencias atribuidas, ¿no? Y no es en todas las áreas, ¿no? Así que no podía esperarse que Bruselas reaccionara rápidamente despachando aviones cargados de mascarillas o adoptando en cuestión de días una política sanitaria común que no está contemplada en los tratados. Estas cosas simplemente no ocurren, ¿no? Ahora, allí donde había verdadera integración, ya saben, supranacionalidad, soberanía compartida, competencias comunes, esas cosas a veces tan denostadas por eurocéntricas, allí donde esto existía, las reacciones han sido desde luego mucho más positivas. Quizás menos visibles, más complejas, porque hay que tener en cuenta la dificultad de los procesos decisorios de la Unión Europea. Una Unión Europea con poderes distribuidos entre el Consejo, la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros, además de una autoridad monetaria independiente, ¿no? Bueno, en suma, el COVID-19 ha puesto de manifiesto en muchos aspectos las debilidades de la Unión Europea, pero también sus fortalezas. Y sobre todo, ha inducido una enérgica respuesta geopolítica que combina una amplia transformación societal para sí misma con la afirmación de una mayor autonomía estratégica, luego volveré sobre este concepto, en el escenario internacional. Y permítame decirlo, esa respuesta lanza un poderoso mensaje a favor del regionalismo, de la integración regional y del multilateralismo en un mundo fragmentado y en un mundo de visibles tensiones geopolíticas. O sea, muestra que la integración regional importa para la ciudadanía, que el multilateralismo importa de cara a la ciudadanía. Primeras respuestas, el Banco Central Europeo, ¿no? Es de ahí de donde surgen las primeras respuestas. Y es que tras el apagado parcial de las economías en marzo de 2020, con motivo de los confinamientos, ante el desplome de los mercados financieros, el Banco Central Europeo actuó con rapidez y de manera concertada con los principales bancos centrales del mundo, desplegando una respuesta sin precedentes. El 18 de marzo de ese año se lanzó el programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia, ¿no? El nombre que le dimos a un programa masivo, un programa de compras de 750.000 millones de euros hasta el final de 2020, que se ha prorrogado, ¿no? Y ese se sumaba a los ya existentes desde la crisis del euro. En materia fiscal, pocos días después, los ministros de Finanzas acordaron activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que dejaban de tener efecto los límites al déficit fiscal. Es decir, aceptábamos que ante la emergencia los gobiernos podían gastar y no se iban a activar las reglas europeas que limitan el déficit. Se aprobó un programa de garantías del Banco Europeo de Inversiones con capacidad de apalancar financiación para el tejido empresarial, para las pequeñas y medianas empresas, por 8 veces la cantidad de las garantías, 25.000 millones, multiplicado por 8. Un nuevo instrumento temporal de apoyo a los programas de desempleo de los Estados miembros, SURE, que además se financia emitiendo bonos al exterior. Y esto es un dato que adelanto. Se trata de algunos de los primeros bonos sociales. Hay bonos verdes. Pues estos son los primeros bonos sociales, de las primeras emisiones de bonos sociales del mundo, ¿no? Este programa SURE. Y finalmente se acordó abrir la ventanilla del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE. El MEDE es una suerte de Fondo Monetario Internacional Europeo. Se creó en la crisis del euro, ¿no? Aunque es importante resaltar que como hemos tenido otras cosas, otras alternativas, ningún Estado miembro ha querido recurrir a esa suerte del de Fondo Monetario Internacional Europeo. Y además, dato añadido, ¿no?
dada la naturaleza exógena de la crisis, se acordó que en el caso de que un Estado miembro tuviera que acudir al MEDE, no habría condicionalidad. Es decir, no habría lo que llamamos en ocasiones los hombres de negro, ¿no? Una misión digamos que trae bajo el brazo un paquete de austeridad fiscal como había ocurrido anteriormente, ¿no? Esto, desde luego, se descartó desde el primer momento, dado que la crisis tenía ese origen exógeno. Ahora, muy pronto se asumió que estas medidas tendrían un impacto fiscal limitado y aunque ante la magnitud de la crisis sería necesario reforzar el presupuesto plurianual de la Unión, el marco financiero plurianual, y añadirle un gran fondo de recuperación, ¿no? Y esto lo venían reclamando los Estados miembros más afectados, ¿no? Y aquí hay que mencionar los importantísimos acuerdos del 21 de julio de 2020, cuando el Consejo Europeo anuncia un paquete de recuperación, un paquete presupuestario de 1,8 billones, trillions en inglés, de euros. Esto incluía el nuevo marco financiero plurianual a 7 años de 1,1 y un programa de recuperación adicional, el programa conocido como Next Generation, ¿no? De 750.000 millones de euros adicionales, de los cuales 390.000 se otorgarían como subvenciones, el resto en préstamos, pero 390.000 serían subvenciones directas, ¿no? Y este fondo, es muy importante subrayarlo, es un instrumento de inversión para contribuir a la resiliencia y la cohesión social y a un cambio de modelo económico. Es decir, la idea es hacer de la crisis una oportunidad para el cambio de modelo y utilizar estos fondos para transitar hacia un modelo económico más verde y digital y con mayor cohesión social, con mayor resiliencia. Se trataba de responder a la pandemia, pero hacer realidad un programa de gobierno de la Unión Europea aprobado antes de la pandemia, que es el Pacto Verde Europeo, del que hablaré en unos minutos. Bueno, es interesante examinar el origen de este fondo. Fue una propuesta inicial de España, ¿no? En la que reaparecía la idea de mutualizar deuda, de financiarse con eurobonos, que hasta ese momento no había sido aceptada por otros Estados miembros. La propuesta inicial de España la viabiliza un acuerdo franco-alemán posterior que la redimensiona, pero es este acuerdo el que la hace viable. Ya saben que la Unión Europea, si no hay acuerdo franco-alemán, es muy difícil que las cosas pasen, ¿no? Y esto suponía un cambio fundamental en la postura que Alemania había tenido hasta ese momento, que había sido renuente a la deuda común. Dato también importante, para que ustedes lo tengan presente, fue la sentencia del Tribunal Constitucional alemán del 5 de mayo de ese año, que puso en cuestión la actuación, la proporcionalidad de la actuación del Banco Central Europeo y lanzó un mensaje muy claro. Es decir, ustedes ya no pueden seguir recurriendo al Banco Central Europeo. Es la hora de los gobiernos, es la hora de la política fiscal, ¿no? Y esto propicia un cambio en el gobierno de Angela Merkel muy importante, ¿no? Y desde ese momento Alemania admite que la Unión Europea es una unión de transferencias y que puede haber mutualización de deuda. Se ha especulado sobre esta decisión. Hay quien, como el filósofo Jürgen Habermas, que en un artículo mencionó que quizás hay una razón más de fondo, y es el temor del gobierno alemán al ascenso de la ultraderecha, tanto en Alemania como en otros países, y en fin, ese ascenso pues, requería una respuesta política que pasase, como en otros momentos, por la profundización de la integración europea. En suma, una crisis inesperada junto con este acuerdo franco-alemán han hecho posible lo que es un salto federal, un salto que supone la profundización de la integración europea que meses antes era inimaginable. Ese salto supone vincular presupuesto, eurobonos e impuestos comunes, porque parte del acuerdo de julio de 2020 supone ampliar los llamados recursos propios. Esto en la tecnojerga alemana significa que va a haber nuevos impuestos comunes, nuevos impuestos europeos. ¿Y qué van a ser esos impuestos? Los que servirán para amortizar la deuda que se va a emitir para financiar el programa de recuperación, ¿no? Y bueno, sobre esto parece haber pocas dudas, porque fíjense que todavía no se han hecho las emisiones de los eurobonos, pero sí las emisiones de los bonos sociales del programa SURE, para financiar el desempleo, los programas de desempleo derivados de la pandemia. Y cuando estos bonos se lanzaron, ¿no? La demanda superó en 13 veces a la oferta de bonos. Es decir, hay unos mercados financieros con una enorme liquidez y claro, los bonos europeos tienen la calificación AAA mayúscula, ¿no? Son bonos muy seguros, con lo cual en esos mercados financieros empachados de liquidez pues están teniendo una enorme demanda. Y esto también da una idea de la confianza en los mercados que suscita este paso que ha dado la integración europea, este paso que ha dado Europa. Bueno, este es un momento histórico, ¿no? Y más allá de los elementos técnicos sobre deuda, títulos, calificaciones, etcétera, hay que verlo en su trascendencia como un punto muy importante en la construcción europea. Ahora, no sería correcto atribuir ese impulso
de esa respuesta solo a la pandemia del COVID-19, porque realmente la Unión Europea ya sabía de antes que tenía que reorientar su modelo de integración. En cierta forma, Europa está respondiendo no solamente al COVID, sino a otras crisis anteriores, la crisis del Brexit, la crisis de los refugiados sirios, la crisis del euro, es decir, crisis existenciales para la Unión y que ponían en cuestión su propio modelo, ¿no? Crisis que ponían de manifiesto pues, la debilidad en la construcción de la unión monetaria, ¿no? El enfoque inadecuado con el que se respondió a la crisis del euro, con una política de austeridad que, como era de prever, lo que hizo fue profundizar la crisis en vez de ayudarnos a salir de ella. Y además una respuesta que contribuyó a incrementar la desigualdad y a debilitar la cohesión social y territorial y a agravar la desafección, el nacionalismo y el euroescepticismo. Algo que probablemente ya no nos podemos permitir en Europa, como por cierto en otras latitudes, ¿no? Yo no me quiero imaginar un Estados Unidos adoptando políticas que profundizan la desigualdad y que por tanto dan gasolina a la extrema derecha que representa Trump. Algo de esto también hemos entendido en Europa, ¿no? Y ya de hecho, pues en los años anteriores, tanto el presidente como de la Comisión, como otros actores habían hablado del momento crítico en el que la Unión Europea se encontraba en términos de ese ascenso de la ultraderecha, alimentándose del descontento social. Probablemente fue en 2016 cuando se empezó a tomar conciencia en la Unión Europea de las graves consecuencias políticas de la forma en la que se reacciona a estas crisis. Y hechos traumáticos como el referéndum del Brexit, la elección de Donald Trump, ¿no? El ajustado resultado de las elecciones presidenciales en Francia en 2017, en la que estuvo a punto de ganar, de triunfar Marine Le Pen, el ascenso de la extrema derecha en Europa Central, todo esto contribuyó a tomar conciencia, ¿no?, de la situación en la que nos encontrábamos. Y por ejemplo, cómo asuntos como la inmigración estaban envenenando la política europea y impulsando el ascenso de la ultraderecha. Ya en 2016, el entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dijo que hacía falta una Europa que protege, ¿no? Una Europa que protegiera a la ciudadanía, ¿no?, y no la dejara, en definitiva, a la intemperie frente a los riesgos de la globalización. Y hubo ya cambios en ese momento. Por ejemplo, la Unión Europea atemperó la condicionalidad, la austeridad que se había aplicado a los países del sur de Europa, temerosa de que ello pudiera alimentar el ascenso de populismos o de la extrema derecha. Y también ante el Brexit, la Unión Europea en ese momento empieza a negociar con unidad y con una inusitada firmeza, ¿no?, que se ha mantenido hasta el final. Hubo, es cierto, momentos de reflexión. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando con el sistema internacional? ¿No? Y de todas maneras esos ejercicios de reflexión tampoco fueron muy concluyentes. Se elaboraron, por ejemplo, libros blancos sobre el futuro de Europa. Es muy interesante observarlos ahora en perspectiva y darse cuenta de hasta qué punto esos libros blancos pues, no eran muy concluyentes, ¿no? Pero quizás hasta ese momento no se había articulado una respuesta coherente de la Unión Europea a sus propios retos y a los que suponía la crisis de la globalización, del orden internacional, a los cambios en los modelos productivos, robotización, inteligencia artificial, ¿no?, al desafío del rezago tecnológico de la Unión Europea y también a ese ascenso de grupos de actores iliberales de partidos de la extrema derecha, al cambio que suponía en nuestro entorno, ¿no?, el ascenso de esa extrema derecha, por ejemplo, en países como Estados Unidos con Trump, ¿no? Bueno, la respuesta europea a todo esto, ¿no?, se ha articulado en muy poco tiempo en torno a dos ejes interrelacionados, que son, por una parte, el Pacto Verde Europeo, que es el programa de gobierno en este momento de la Unión Europea, y en segundo lugar, el concepto de la autonomía estratégica, un concepto que ya lanzó Federica Mogherini cuando era alta representante y que Josep Borrell, el actual representante, ha hecho suyo y ha tratado de articular de una manera más amplia. Pacto Verde, unas palabras sobre el Pacto Verde, ¿no?, que lanza la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en diciembre de 2019, en nombre de la Comisión. El Pacto Verde Europeo no es una política sectorial de mitigación y adaptación al cambio climático o de cuidado de la diversidad. Es algo mucho más amplio. Es el conjunto de nuestra política económica y es la forma en la que estamos rearticulando el contrato social con la ciudadanía presente y con las generaciones futuras. Porque estamos hablando del ambiente, del medio ambiente que esas generaciones futuras van a necesitar para su propio desarrollo. La propia Comisión lo dice, y esto es una cita textual, dice que el objetivo del Pacto Verde es transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, dando prioridad a la dimensión humana de manera justa e integradora.
Y se reconoce la dimensión sociopolítica de este pacto. El objetivo es recuperar la confianza ciudadana y, vuelvo a la cita, asociar a los ciudadanos en toda su diversidad con las autoridades y los sectores económicos. Esto es, en cierta manera, es un poco jerga tecnocrática de la Comisión, pero aquí lo que se está diciendo es que con el Pacto Verde se va a responder a la crisis de confianza, a la desafección, ¿no?, que ha estado minando nuestras democracias en los últimos años y alimentando a estos grupos de extrema derecha. Es un programa de gran ambición y, además, con un gran potencial transformador, ¿no? Parte de una ley del clima que va a ser promulgada en un plazo corto, porque ya hay un acuerdo de todas las instituciones en el Consejo, ¿no? Incluye esa ley del clima iniciativas para la descarbonización del mix de energía, ¿no?, el tránsito a la economía circular, la apuesta por la movilidad sostenible, unas estrategias de conservación de la biodiversidad y cambios en la agricultura. Para ello se desplegará una nueva fiscalidad verde, ¿no?, y mecanismos correctores del mercado, como la reforma del sistema de comercios de derechos de emisión. Este sistema en la Unión Europea, por el cual las empresas solamente pueden emitir dentro de ciertos límites y, si los exceden, tienen que adquirir en el mercado a un precio relativamente elevado en este momento derechos de emisión de otros que no los utilizan. Es un mecanismo, pues, para incentivar el tránsito a tecnologías limpias. El Pacto Verde, también muy importante, asume la necesidad de desfinanciarizar la globalización y de reorientar en un contexto de un capitalismo altamente financiarizado, muy especulativo, dominado por el capital especulativo. Se trata de reorientar el sistema financiero y el capital privado a la transición ecológica, es decir, a la inversión productiva que genera empleo a través de esas energías renovables y de ese cambio tecnológico. Y para ello otorga un papel central a la inversión pública masiva. Esto ya no es parte del programa neoliberal, estamos ya en otro momento. También hay medidas de transición justa, ¿no? Hay países, territorios, sectores económicos, siempre se cita el ejemplo de Polonia o de Alemania, que tiene todavía miles de trabajadores en el sector del carbón, en la minería del carbón, y obviamente pues estas personas perderán su empleo porque el carbón va a dejar de ser utilizado para generar energía eléctrica y hay que proporcionar salidas laborales y reconvertir o dar algún tipo de respuesta a todas estas familias, a estos trabajadores. Y un último elemento también que quisiera señalar del Pacto Verde es que nos lleva a hablar de nuevo de política industrial, ¿no? Hubo un ministro socialista en España que dijo hace muchos años que la mejor política industrial era no tener ninguna, ¿no? Bueno, esto ya también parece quedar atrás. Es cierto que la Unión Europea siempre había tenido proyectos industriales de cierta envergadura, ¿no? Y el ejemplo que siempre se menciona es el de Airbus, ¿no? Que debe mucho, pues, a la intervención pública y a la planificación y a la cooperación de las políticas industriales de los Estados miembros. Pero ahora esto se asume de una manera mucho más clara, ¿no? Y hay sectores como la energía limpia, las tecnologías digitales, el automóvil, ¿no?, y sector importante para la economía europea, en el que se quiere alentar la electromovilidad, ¿no?, antes de que los competidores chinos lleguen antes con esto. Y esto, permítanme subrayar una idea muy, muy importante. Todo esto muestra que la Unión Europea ya ha leído el sistema internacional, ha leído la economía política internacional en clave de dinámicas de desglobalización. Es decir, ya la globalización no es lo que era, o bien está quedando atrás, o estamos entrando en otra fase distinta. Y esto es algo que es importante tenerlo presente porque tengo la impresión de que en algunos sectores de la opinión pública, en Europa, en América Latina, incluso en las élites de gobierno, no se ha entendido todavía que estamos ya en otra fase. El Pacto Verde Europeo realmente está planteando una respuesta de política a esa dinámica de desglobalización que se centra en la reconversión productiva y el crecimiento de su propio mercado interior, asumiendo que ya se ha entrado en un nuevo ciclo económico global de repliegue de las cadenas productivas, ¿no? Que ya la deslocalización no va a ser la solución por defecto. Bueno, el Pacto Verde, en cualquier caso, quiero recordar que es un acuerdo de amplio espectro. Integra a democristianos, integra a liberales, integra a socialistas, integra también a sectores verdes, ecologistas, ¿no? Y este pacto de amplio espectro, claro, hay quien dice, no, el Pacto Verde es transformismo, es el lavado de cara del capitalismo neoliberal. Bueno, no exactamente. El Pacto Verde es la transición ecosocial hacia el decrecimiento, como plantean los ecologistas más radicales. No, tampoco. Pero piensen que la propia expresión Pacto Verde alude al referente histórico del New Deal de Roosevelt. Y el New Deal, desde luego, no fue
la reedición del capitalismo del laissez-faire que llevó a la crisis del 29, ni tampoco significó la instauración del socialismo. Significó un nuevo pacto social muy amplio con elementos de economía mixta y desde luego expandió notablemente los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Y el alcance del estado del bienestar. Dio paso a otro modelo. Entonces, realmente la referencia histórica al New Deal, el Pacto Verde Europeo, como de las propuestas que en ese mismo sentido está adoptando la administración Biden, ¿no? Dan también cuenta del alcance histórico que tiene este programa. El Pacto Verde, y ya termino con este elemento en lo referido a la propuesta de política, tiene una importante dimensión exterior. Por un hecho fundamental, porque es que su objetivo, que es lograr la neutralidad climática en 2050, evitar que la temperatura media del planeta se incremente en más de 1,5 grados, como hemos acordado en el Acuerdo de París, no lo podemos hacer solos. Tenemos que hacerlo con los demás. Y tenemos que hacerlo con América Latina, por supuesto también con otros. Por lo tanto, el Pacto Verde Europeo no solamente es nuestra política económica, no solamente es nuestra vía para renovar el contrato social, es la nueva matriz de política exterior. Y es la matriz con la que vamos a tener que relacionarnos con otros países que también tendrán, ¿no?, que adaptar sus políticas internas y externas a lo que todos colectivamente hemos acordado en el Acuerdo de París en materia de descarbonización. Bueno, el promover la transición ecológica, promover el Acuerdo de París, tendrá que ser, así se ha establecido, una meta central a partir de ahora en la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Y muy importante en relación a esta política de seguridad, porque supone un reconocimiento de la emergencia climática como amenaza y como fuente de inestabilidad. Es decir, como una amenaza no militar, como una fuente de inestabilidad no militar. Supondrá una diplomacia ambiental más asertiva. El objetivo es establecer alianzas verdes con países, con grupos regionales. Alianzas verdes que alienten objetivos más ambiciosos de descarbonización y neutralidad climática. Se trataría de utilizar el peso económico de la Unión Europea para promover estándares ambientales más exigentes en las cadenas de valor mundiales. Hay una estudiosa de la Unión Europea, Anu Bradford, que ha hablado en un libro reciente del llamado efecto Bruselas. Y el efecto Bruselas alude al hecho de que la Unión Europea tiene un importante poder regulatorio. Es un poder que no se ejerce, pero está. Es decir, si usted quiere hacer negocios con la Unión Europea, quiere comercializar, vender, invertir en la Unión Europea, tiene que adoptar las normas de la Unión Europea. Y esto lleva, ¿no?, a convertir a la Unión Europea en un poder regulatorio y a que las normas y los estándares de la Unión Europea se conviertan de facto, en muchos casos, en estándares mundiales, ¿no? Volveré sobre este asunto porque va a suponer una agenda de diálogo y de negociación compleja, difícil, pero necesaria en las relaciones Unión Europea-América Latina. Bueno, la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo nos plantea algunos problemas de coherencia. Tenemos que hacer cambios si realmente queremos estar a la altura de la ambición y los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Coherencia política en materia, por ejemplo, de comercio, de financiación del desarrollo. La cooperación al desarrollo en la Unión Europea deberá dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles. Deberá dejar de financiar infraestructuras que alienten una movilidad que no sea sostenible. Dato importante, hay un mandato ya del Banco Europeo de Inversiones que va a autodenominarse, ya ha pasado a llamarse Banco del Clima, ¿no? Significará centrarse en tecnologías renovables y mejorar la eficiencia, por ejemplo, en el hidrógeno verde, ¿no? En materia de normas de protección de inversiones hay también tensiones. Tenemos una controversia muy importante en el seno de la Unión Europea en torno a la revisión del Tratado de la Carta de la Energía. El Tratado de la Carta de la Energía es un instrumento de derecho internacional que ahora invocan las empresas con inversiones en energía fósil para demandar a los gobiernos que persiguen una descarbonización más rápida. Ah, usted no me da seguridad jurídica, usted me ha cambiado el marco regulatorio porque ahora dice que hay que cerrar el carbón, le denuncio. Entonces, es un contrasentido que seamos signatarios de un tratado que nos impide o nos dificulta avanzar hacia las metas que hemos acordado en el Acuerdo de París. Entonces, esto nos plantea un problema de coherencia. Ya hay un Estado miembro, Italia, que ha abandonado la Carta del Tratado de la Energía. Piensen ustedes en las repercusiones, ¿no?, que esto tiene en materia de todo nuestro régimen internacional y con América Latina sobre protección de inversiones. Abre, desde luego, un área, como decimos en mi país, abre un melón, ¿no?, de extraordinaria complejidad desde el punto de vista jurídico y también político. Incoherencias en política comercial. Nosotros tenemos unos acuerdos de libre comercio, unos acuerdos de asociación con América Latina, como el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿no?, que se gestaron en otra época, en otro momento.
se gestaron en un momento de globalización neoliberal. El Pacto Verde Europeo tiene visibles inconsistencias con estos acuerdos y plantea la necesidad de añadir a los acuerdos de asociación, como el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no?, un compromiso vinculante con la ratificación y aplicación efectiva del Acuerdo de París y sus metas en materia de clima. Y estamos proponiendo, de hecho, desde distintos ámbitos, que los acuerdos tengan ahora una cláusula ambiental, ¿no?, referida al Acuerdo de París, como tienen una cláusula democrática en relación a los pactos internacionales de derechos humanos. Y que para la Unión Europea es obligatorio que esa cláusula democrática esté en todos los tratados. Pues se está planteando que esto se plantee ahora también para los acuerdos de libre comercio. Y finalmente nos plantea también algunos retos en materia regulatoria, ¿no? Es decir, el paso a una economía y una sociedad más verde va a obligar a modificar multitud de estándares, de normas técnicas, de normas sanitarias, ¿no? ¿Cómo trabajamos en ese cambio regulatorio con nuestros socios latinoamericanos para avanzar juntos en las metas de descarbonización y evitar el riesgo de que todas estas nuevas normas terminen convirtiéndose en una nueva barrera proteccionista, en barreras no arancelarias, ¿no?, que impidan nuestra relación comercial? Paso ahora a la autonomía estratégica, unas palabras, para después hablar de aplicar estos dos elementos a la región europea-América Latina. Bueno, este concepto, ya lo dije, surge de la Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea de 2016, lo planteó Federica Mogherini, ¿no? Ante un mundo, así lo calificaba la estrategia, más interconectado, disputado y complejo, en el que la propia existencia de la Unión Europea estaba en cuestión y que reclamaba una Unión Europea más fuerte y más autónoma, ¿no? Bueno, este cambio de visión ya apareció antes del COVID, pero el COVID lo refuerza, porque la pandemia del COVID fue un catalizador del debate sobre la autonomía estratégica, sobre todo en relación a China, al revelar la extraordinaria dependencia de la Unión Europea de las cadenas de suministro transnacionales, originadas en China en muchos casos. De repente nos encontramos con que no teníamos mascarillas, no producíamos, descubrimiento, la Unión Europea no producía un solo gramo de paracetamol, este es un ejemplo extremo, tampoco se producían respiradores, ¿no? Y ello puso sobre la mesa el imperativo estratégico de recuperar ciertas capacidades industriales autónomas. Ahora, en primera instancia, en palabras del propio alto representante de Josep Borrell, el propósito de la autonomía estratégica de la Unión Europea sería evitar verse aprisionada entre Estados Unidos y China, frente a las pretensiones de esos dos actores de configurar el sistema internacional como un sistema bipolar, frente a una supuesta nueva bipolaridad o, peor, una reedición de la Guerra Fría, ¿no? Así que, para ello, según el propio Borrell, la Unión Europea debería poder actuar a su manera, ¿no? De hecho, se ha hablado en ocasiones de la autonomía estratégica en términos de la doctrina Sinatra, por la canción de Frank Sinatra, My Way, ¿no?, de encontrar el propio camino. Bueno, ello significa ver el mundo con lentes propias, defender los propios valores y los propios intereses y hablar en mayor medida el lenguaje del poder, un lenguaje que normalmente no se asocia a la Unión Europea, utilizando en mejor medida los instrumentos de los que la Unión Europea dispone y en particular la influencia que comporta su mercado interior. Usted quiere hacer negocios con nosotros, pues entonces, digamos, tiene que escucharnos y tiene que tener en cuenta las perspectivas, los intereses y las visiones de la Unión Europea. Autonomía estratégica es un concepto que alude a la condición de actor de la Unión Europea y su capacidad de actuar, de elegir si actúa o no autónomamente y de poder hacerlo con sus propios objetivos. Tiene una importante dimensión de toma de decisiones, ¿no?, porque significa mayor agilidad y capacidad para tomar decisiones, lo que nos confronta con el problema propio de la construcción supranacional o intergubernamental de que la política exterior es intergubernamental y se ve sometida a menudo al obstáculo de los vetos de los Estados miembros. La visión, de hecho, Borrell ha pedido expresamente, ¿no?, que se abra el debate sobre la mayoría cualificada en decisiones de política exterior. Y en cuanto a la visión común, ya existe un proyecto de enorme interés que se llama el compás estratégico o la brújula estratégica, por el cual los Estados miembros estamos compartiendo nuestras visiones del mundo, estamos compartiendo nuestras visiones de amenaza para tratar de tener una visión común del sistema internacional, de las amenazas que nos afectan y de los intereses que compartimos, ¿no?, y no divergentes como hasta ahora. Ahora, el planteamiento de la autonomía estratégica, lógicamente, también nos confronta con contradicciones a la propia Unión. Algunas de ellas
pues bien conocidas, ¿no? Donde aparecen dilemas estratégicos, como por ejemplo en relación al vínculo transatlántico, ¿no? Entre el norte y el sur de Europa, de cara a Rusia y Europa Oriental. Por ejemplo, la llamada doctrina Macron del presidente francés hace una lectura de la autonomía estratégica más autosuficiente, cerrada y proteccionista, incluso con ecos tradicionales en Francia neogolistas. Desde Alemania, la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha respondido a la visión francesa recordando la importancia del vínculo atlántico, de la Alianza Atlántica, ¿no? Que la autonomía estratégica no puede hacerse a expensas de ese vínculo noratlántico. Y se habla en ocasiones de la autonomía estratégica abierta, para incidir en la idea de que esta no puede significar autarquía ni cerrarse a otros. Que la autonomía estratégica pasa, y esto es muy importante en la relación con América Latina, pasa por reforzar las asociaciones y los vínculos con otros, ¿no? Con diversificar relaciones. Elemento importante de la autonomía estratégica, una visión diferente sobre China, una visión más recelosa y exigente, ¿no? Bueno, China, hoy tenemos una China más asertiva, una China más agresiva en sus formas, con una diplomacia de lobos guerreros, como se la ha denominado, más autoritaria, en la que la tecnología está al servicio de todo un proyecto de control societal, ¿no? Y esto nos ha llevado en la Unión Europea a tener una posición, como decía, más recelosa y exigente. Ojo, no debe confundirse esta visión respecto a China de autonomía estratégica con el discurso culpabilizador de la administración Trump, ¿no? Que de hecho, pues el giro de Trump contra China, pues es parte de ese viraje hacia la ultraderecha de los republicanos y ha servido para legitimar una dañina política de confrontación, de guerras comerciales, de desacople económico. En la Unión Europea estamos tratando de desplegar una estrategia más sutil y compleja, en la que China es tres cosas a la vez. Es competidor económico, es rival sistémico, pero al tiempo es socio necesario para cooperar en múltiples aspectos. En el comercio, por ejemplo, en la regulación de la lucha contra el cambio climático o contra el COVID-19. Estos son retos transnacionales, ¿no? Y no podemos afrontarlos enfrentados a China. Tenemos que sentarnos en la mesa con ellos y cooperar. Y el hecho de que cooperemos en esas agendas no quiere decir que dejemos de ser rivales en el ámbito económico o en el ámbito geopolítico. Es con esta visión más compleja y sutil con la que la Unión Europea ha renovado su estrategia hacia China, ¿no? Bueno, todo esto pues reclama más capacidades en materia de sanciones, por ejemplo, frente a los ciberataques. Se ha legislado recientemente para dotar a la Unión Europea de instrumentos legales en esta materia, etcétera, etcétera. ¿Qué significa, y ya con esto concluyo, qué significa para América Latina una Unión Europea geopolítica, una mayor autonomía estratégica y la adopción del Pacto Verde? Es decir, estos cambios que en la Unión Europea se han dado en muy poco tiempo y que a su manera también se están empezando a observar en América Latina. Bueno, la Unión Europea tendrá que implicarse más, tiene que desplegar más capital político, desplegar una política de implicación constructiva, la estamos pidiendo, no siempre los Estados miembros acompañan, para que podamos desplegar coaliciones más efectivas con gobiernos y actores relevantes en la región latinoamericana, ¿no? Ese compromiso más fuerte implica, en primer lugar, recuperar el diálogo de alto nivel. No puede ser que tengamos el diálogo de alto nivel bloqueado desde 2015, ¿no? Desde 2015 no se celebran cumbres de jefes de Estado y de Gobierno entre la Unión Europea y América Latina. La presidencia alemana en diciembre de 2020 logró una reunión ministerial, ¿no? Y el compromiso de convocar una cumbre a lo largo de este año 2021. Esto es un logro importante para recuperar ese diálogo político, ¿no? Necesitamos también una aproximación más repolitizada e integrada. Y esto se plantea, por citar un ejemplo de lo que esto significa, con los acuerdos de libre comercio y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Que ya no podemos ver exclusivamente como un acuerdo de libre comercio, aunque tenga un contenido comercial, ¿no? Los acuerdos de asociación con América Latina deben ser vistos de otra manera, más amplia, no como meros acuerdos de libre comercio o TLCs. Tienen un marcado carácter geopolítico. Son herramientas para coaligarnos y ganar juntos autonomía estratégica frente a una supuesta bipolaridad entre Estados Unidos y China, ¿no? Que pretende situar tanto a América Latina como a la Unión Europea en una posición de subalternidad, de subordinación estratégica. También estos acuerdos tienen que servirnos para algo diferente al libre comercio. Tienen que servirnos como plataformas de diálogo y de convergencia regulatoria para el cambio de los modelos de producción y consumo. Y ahí la Unión Europea
debe asumir que no puede actuar en muchos ámbitos unilateralmente, que tiene que pactar estos estándares, dialogar sobre estos nuevos estándares que comporta la transición ecológica, ¿no?, o la transición digital con los socios latinoamericanos. Tenemos algunos ejemplos ya de esa actuación en el pasado, de esa actuación más autónoma, ¿no?, más coherente y flexible. Por ejemplo, el tradicional rechazo de la Unión Europea a las sanciones de la ley Helms-Burton, actualizada mediante el Estatuto de Bloqueo, ¿no?, que permite que se inicien acciones legales, ¿no?, en la Unión Europea ante las empresas estadounidenses que a su vez hayan demandado a personas jurídicas o físicas europeas por actividad económica con Cuba. Tuvimos un ejemplo muy interesante, que fue la actuación coordinada de la Unión Europea y algunos países latinoamericanos en la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, no logramos impedir la elección de Claver Carone, pero porque México finalmente, al final, no participó de la estrategia que se había trazado, ¿no?, hay que decirlo con claridad, pero la Unión Europea demostró que, coaligada con los países latinoamericanos, es un actor relevante y que cuenta para defender reglas multilaterales, como por ejemplo la regla de que el presidente del BID, ¿no?, sea un latinoamericano y no un estadounidense, ¿no? Hay que recordar también, ya para ir terminando, que la Unión Europea en esta situación geopolítica es el único actor externo que se aproxima a América Latina con una agenda societal más amplia, con políticas centradas en preocupaciones de la ciudadanía, como la inclusión social, la igualdad de género, el empleo, la calidad de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la paz, con visiones que son visiones más integrales, ¿no?, menos securitarias, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y, en definitiva, todo aquello que integra la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y que comporta, en cierta manera, pues, una renovación del contrato social más amplia, ¿no? Unas palabras respecto al COVID-19, porque en esta agenda el COVID-19 es la cuestión más urgente en esa relación a la vez societal y geopolítica, ¿no? Necesitamos una respuesta multilateral robusta en materia, ¿no?, frente a la COVID, como el acceso a la financiación externa. La Unión Europea está apoyando una emisión de derechos especiales de giro en el FMI para que haya más espacio fiscal y más recursos para los gobiernos de la región, ¿no? Y ahí tengo que decir, y este es un ámbito donde en mi opinión y a mi juicio no estamos respondiendo como correspondería, es en materia del acceso a las vacunas. La Unión Europea, en mi opinión, que no es compartida en este momento por las autoridades europeas, sí por algunos Estados miembros, tiene que sumarse a la posición ya adoptada por Estados Unidos, reclamada por algunos países latinoamericanos, para que se produzca un levantamiento temporal y extraordinario de la protección de las patentes de las vacunas del COVID. Ojo que este no es el único elemento necesario, necesitamos muchas más cosas. Necesitamos escalar, ¿no?, la capacidad productiva mediante la transferencia de tecnología, ¿no? Y además de esa transferencia de tecnología, necesitamos todo un conjunto en vacunas, necesitamos todo un conjunto de sistemas de apoyo, cadenas de frío, etcétera, en las que es necesaria una mayor cooperación multilateral, ¿no? COVAX no es suficiente y nuestra actuación con COVAX es en parte contradictoria, porque aun siendo los que más recursos estamos aportando, ¿no?, al mismo tiempo somos partícipes de un acaparamiento de vacunas que no deja espacio a los países latinoamericanos para vacunar al ritmo requerido. Termino, ¿no? Bueno, y un último apunte. Esto además da pie a Rusia y China a hacer una diplomacia de vacunas en la que, digamos, hay propósitos de poder indisimular. Termino. Las crisis sistémicas, como la del COVID-19, son una oportunidad para el cambio, más que para un retorno a la normalidad. Son una oportunidad para relanzar el regionalismo y la cooperación internacional frente a los nacionalismos, el ascenso a la ultraderecha y un mundo de competencia geopolítica que no augura nada bueno. Max Berman dijo que el COVID-19 representaba un verdadero despertar geopolítico para la Unión Europea, para su proyecto de integración, que trata de reafirmar la validez del regionalismo y la integración. Este es el mensaje de esperanza, de futuro, y con estas palabras quisiera terminar esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Creo que era extremadamente interesante conocer mejor las respuestas de la Unión Europea enfrentando estas múltiples crisis actuales y sobre todo escuchar tu perspectiva optimista hacia el futuro, sobre construir un futuro mejor conjunto. Me parece que subrayaste algo que uno podría destacar como un camino bastante distinto a la mayoría de los países latinoamericanos, buscando durante esta pandemia, enfocándose en programas de investigación y rompiendo con viejos acontecimientos de la política fiscal.
y esta transición hacia un modelo socioeconómico más sostenible con el planeta, pero al mismo tiempo con una justicia social, ¿no? Muy interesante. También me parece muy importante que mencionaste que eso ha estado una respuesta al surgimiento de partidos de derecha y extrema derecha, y también mencionaste en este contexto que es una respuesta hacia movilizaciones sociales, ¿no? O sea, nos recordamos todos a estas movilizaciones de jóvenes que reclaman una política contra el cambio climático. También te agradezco muy personalmente lo que dijiste sobre las vacunas, porque lo comparto al 100%. Es muy importante que ahí la Unión Europea toma unas decisiones más decisivas hacia, sobre todo, la América Latina, que está sufriendo lo máximo en estos días. Hemos recibido un par de preguntas y nos quedan como unos 5 minuticos para responderles. Básicamente hay dos temas. Uno es muy relacionado a entender más el impacto que tiene esta crisis actual sobre el Brexit. Si bien se entiende que el Pacto Verde supone cambios internos a la Unión Europea, ¿qué repercusiones tendrá dicho pacto una vez se realice en totalidad el Brexit? ¿Y cómo ha impactado el COVID, el Brexit? ¿Quién de los actores involucrados ha sido más afectado? Si nos quieres dar unas respuestas sobre eso. Y el segundo tema es relacionado a las puentes con América Latina, ¿no? ¿Cómo evalúas ahí las posibilidades de un regionalismo reactivado, tomando en cuenta los cambios políticos que ocurren y seguirán ocurriendo en la región, ¿no? Estamos en un año de electoral, preelectoral, por ejemplo, aquí en Colombia. También, cómo convencer a los gobiernos de América Latina que un pacto verde tiene sentido, pero sobre todo, cómo convencer a las empresas de la región de que vale la pena moverse en esa dirección. Y otra vez en la pregunta del regionalismo, que creo que ya hemos plantificado, y quizás un poco la última pregunta, sé que son demasiados, pero tú ya puedes darlos y las has dado, pero quisiera mencionarles porque está muy movido el chat. Donald Trump, Joe Biden, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo ves este nuevo escenario? Quizás ya has hablado un poco más de Trump, quizás quieres añadir un poco más sobre Biden. Tienes como 5 minutos. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Bueno, solamente mencionar que brevísimamente sobre el tema de las vacunas estamos divididos en el seno de la Unión Europea. España en particular se ha pronunciado expresamente, ¿no? con un non-paper, además, que circuló al resto de los Estados miembros a favor del levantamiento de la protección de las patentes, ¿no? Y adicionalmente toda una serie de medidas para escalar la producción, porque asumimos que no es suficiente con esto. En este momento hay división en la Unión Europea sobre esta cuestión. Debo decir que en particular Alemania es de los Estados miembros más duros, ¿no? en la protección sobre de las patentes, quizás porque también pues, tiene mayores intereses que defender en relación a su sector farmacéutico, ¿no? Más allá de eso, el non-paper presentado por España lo que plantea es que mientras negociamos esta cuestión en el seno de la OMC, que va a llevar algún tiempo, ¿no? tenemos que ceder un mayor número de vacunas a los países que las necesitan, ¿no? Y aquí me gustaría subrayar un dato muy importante, porque a veces parece que la Unión Europea es como el villano de todo esto, y es que de toda la producción europea de vacunas que se ha hecho hasta ahora, el 50% se han utilizado para vacunar a ciudadanos europeos, el otro 50% se ha exportado. El Reino Unido y Estados Unidos prácticamente no han exportado ni una sola vacuna, ¿no? Y el hecho de que compañías como AstraZeneca hayan dado prioridad a los embarques al Reino Unido, ¿no? porque entre otras cosas pagaba más, ¿no? que los precios pactados por la Unión Europea en su conjunto, pues ha significado retrasos en la Unión Europea en la vacunación, retrasos en otros lugares y fallecimientos. Esto es una cuestión muy seria y de hecho forma parte de la denuncia que la propia Comisión ha hecho a los laboratorios AstraZeneca recientemente. El primer
elemento. Bueno, el segundo respecto al Brexit. Yo quisiera llamar la atención, reiterar lo que he planteado anteriormente. El Brexit lo que genera es una respuesta europea en clave de negociación, en clave de lo comercial y en clave geopolítica, de una extraordinaria unidad, ¿no? Si el Reino Unido pretendía, y lo ha pretendido en algunas ocasiones, abrir fisuras entre los Estados miembros, no tuvo ningún éxito. Y ahora estamos viviendo digamos, los efectos del Brexit y hasta el Brexit de las pequeñas cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, la adquisición hasta de un producto a través de Amazon venido del Reino Unido, ahora tiene que pagar tasas aduaneras y tiene que pagar unos aranceles que antes no se pagaban. Esto está resultando sorpresivo para muchos ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, pero particularmente para los británicos, que están empezando a descubrir que parte de lo que se les contó con el Brexit era una fábula, ¿no? Y que tiene costes muy importantes, ¿no? Que van a empezar a verse en los próximos meses, ¿no? Tercer elemento por el que se me ha preguntado es Biden. Es contradictorio, ¿no? Porque Biden yo creo que no ha modificado sustancialmente digamos, su política hacia América Latina. Lo hemos visto en el caso de Venezuela, ahí ha habido algún cambio mayor, no lo hemos visto todavía en relación a Cuba, como esperamos. Pero sí está habiendo otro cambio muy importante en Estados Unidos, que al igual que en la Unión Europea lanza un mensaje muy claro. La matriz de política económica, de política de empleo, que Biden está lanzando en Estados Unidos como lo que representa el Pacto Verde en Europa, está dejando sin relato a las élites neoliberales de la región. Las está dejando sin relato y las está dejando sin asidero. Y les va a resultar mucho más difícil sostener, ¿no?, que esa es la política correcta, porque en gran medida sabemos que la forma de legitimar cierto tipo de políticas por parte de esas élites se ha encontrado en el pasado en el exterior. Esto me parece que es un cambio del que vamos a ver en el futuro inmediato las consecuencias, ¿no? Se me pregunta también por la cuestión del convencimiento de las empresas, ¿no? Vuelvo a recurrir al argumento del efecto Bruselas. Yo creo que aquí va a haber el de Anu Bradford. Aquí hay algunos argumentos que van a ser extraordinariamente convincentes, ¿no? Y son medidas del Pacto Verde Europeo. Es decir, por ejemplo, para ciertos rubros de exportaciones latinoamericanas de bienes intensivos, ¿no?, en carbono, la Unión Europea va a aplicar un sistema a partir del año 22 que se llama el mecanismo de ajuste del carbono en frontera, ¿no? Yo les invitaría a indagar sobre lo que esto representa. Es en esencia una extensión a las importaciones del mecanismo de derechos de emisión. Sería largo de explicar técnicamente, pero se traduce en esencia en un arancel en frontera para compensar el dumping ambiental de quienes producen con estándares más bajos. Y esto tiene un efecto persuasivo muy claro. O sea, usted puede elegir elevar sus estándares para poder acceder al mercado europeo, ¿no? O puede elegir no aplicarlos, pagar un arancel y encima no ser competitivo internacionalmente, ¿no? El mensaje, en definitiva, es este, ¿no? Y de nuevo, en otros ámbitos, ¿no?, o se adoptan estos estándares verdes o el comercio va a ser más difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es promover que el establecimiento de esos estándares se realice conjuntamente y se realice de una manera negociada y se realice a través de procesos de convergencia regulatoria, ¿no?, para que incentiven a las empresas en América Latina a adoptar estándares ambientales más exigentes y que de esta forma las empresas latinoamericanas, ¿no?, cumplan, como los gobiernos, contribuyan a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Lo que estamos pidiendo a la Unión Europea es que parte de la cooperación al desarrollo, ¿no?, se centrará justamente en el acompañamiento de esa transición y de la adopción de esos estándares. Un último elemento por el que se me pregunta: derechos humanos, pragmatismo, hipocresía, ¿no? Y aprovecho para saludar a Ruth Diamint, ¿no? Bueno, este es un tema que en muchos casos, y con mucha razón, la profesora Diamint plantea, y además lo plantea en ocasiones en relación a Cuba y todo esto. Vamos a ver, la Unión Europea, yo creo que no es que no sea exigente en materia de derechos humanos. Lo que ocurre es que ser exigente en materia de derechos humanos puede traducirse en dos cosas. Uno, ¿no?, permítanme la caricatura, es emitir un comunicado y dice, ¿y cuán preocupada está la Unión Europea respecto a esto? Deeply. Está deeply concerned, ¿no? Es el encabezado del comunicado. Y dejar en el ámbito declarativo que está deeply concerned with the human rights violations. La Unión Europea tiene instrumentos, y entre ellos las sanciones. Ahora, el hecho de que la Unión Europea no adopte sanciones generalizadas no quiere decir que haya hipocresía, ¿no? Es decir, si la consecuencia lógica
o la secuencia lógica es que si hay violaciones de los derechos humanos hay que adoptar medidas coercitivas, hay que adoptar sanciones, y esas sanciones tienen que ser como las estadounidenses, que terminan afectando y dañando al conjunto de la población. La respuesta es que la Unión Europea no hace esto. Y de hecho la Unión Europea tiene sanciones. Puede alegarse que son menos efectivas, ya, pero son sanciones targeted, individuales. O sanciones que afectan, por ejemplo, a la exportación de material que pueda ser utilizado para reprimir a la población, como se ha hecho en el pasado con Venezuela, ¿no? Entonces, esto es la práctica que la Unión Europea adopta. Y luego está el caso de Cuba. Pero en el caso de Cuba, mientras que sí estamos adoptando ese tipo de sanciones, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, y se han continuado adoptando, el caso de Cuba pues, es que nos plantea un problema un poco distinto, porque el caso de Cuba es un caso que es mucho más prolongado en el tiempo. Y ya hemos tenido un ciclo de políticas, además muy acompasado con el de Estados Unidos, fue el ciclo de políticas que impulsó España, la España de Aznar en la Unión Europea con la posición común. Y ese ciclo de políticas llevó a adoptar sanciones y a adoptar una política que en cierta forma era paralela a la que Estados Unidos había adoptando. Y esto hay que reconocerlo. Ese tipo de políticas son un fracaso y además son contraproducentes. Ahora estamos en otra fase, consensuada entre los 27, que es una fase de implicación constructiva, ¿no? Y en esa fase de implicación constructiva no es que no queramos la democracia, no es que no respondamos a las violaciones de los derechos humanos, es que estamos tratando de hacerlo de otra manera distinta, mediante el diálogo, mediante la cooperación y mediante la expectativa, ¿no?, de que los cambios se vayan produciendo de manera gradual en la lista y se vayan abriendo esos espacios, ¿no? Porque hemos constatado que lo otro no funciona. Claro, si decir que esto es hipocresía y que por lo tanto tenemos que volver a un régimen de sanciones nos lleva a esa conclusión de que tenemos que volver a un régimen de sanciones muy duras, permítanme que exprese mi escepticismo, porque es que eso ya lo hemos hecho y no ha funcionado. Y además nos alejaría del consenso que existe con la mayor parte de los países de Latinoamérica, por lo menos el que se expresó en CELAC, ¿no?, que iba más bien por ese otro lado. Bueno, espero haber respondido, ¿no? Probablemente requeriría mucha más discusión la cuestión. Con el caso de la profesora Ruth Yamin, pues espero que tengamos oportunidad pronto de poder dialogar con mayor profundidad sobre esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. De la manera ejemplar trataste todas las preguntas, incluso la que yo todavía no vi en el chat, y creo que habrá muchos otros espacios para profundizar estos temas dentro de la FES. Ojalá que podamos quedarnos como este puente. Creo que por hoy tuvimos muchos insumos. Me alegra que sean también optimistas, porque eso es lo que nos hace falta en estos tiempos, que pueden ser muy duros. Y me despido con un saludo a todos y todas. Muchísimas gracias, José Antonio Sanahuja, por esta conferencia excelente. Y muchísimas gracias a todos y todas para seguirnos en este tercer congreso de la seguridad incluyente y sostenible. Espero que les hayan gustado estos nuevos temas, pero también la reflexión sobre la coyuntura y sobre una perspectiva optimista hacia el futuro. Espero que nos volveríamos a ver en el año entrante y que nos sigan también durante todo el resto del año, donde vamos a trabajar los resultados del Congreso y empezar a preparar el próximo. Muchísimas gracias. Muchísimas y ahora gracias. Otra vez a Isaac. Gracias, Cristina. Así fue la conferencia de cierre, autonomía estratégica y pacto verde en el escenario post-COVID, retos comunes para América Latina y la Unión Europea, en palabras de José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina y asesor especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea. Con esta conferencia de cierre damos cierre, valga la redundancia, con broche de oro, lo que fue el tercer congreso de la red incluyente, de la red de seguridad incluyente y sostenible, seguridad y paz en tiempos de grandes transformaciones, digitalización y crisis climática, un evento que organizó la Fundación Friedrich, que organizó el proyecto de seguridad con sede en la oficina de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, en colaboración con la FES en Argentina y en alianza con el diario El Espectador. No queda más que agradecer a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron conectadas. Fue un espacio de mucho conocimiento, de gran aprendizaje, de debate entre expertos, expertas, políticos, académicos, personajes muy reconocidos en el ámbito político de la seguridad
y de los diferentes temas que se trataron dentro de este congreso. Fueron más de 30 invitados, expertos y expertas, como les comentaba, 7 paneles, un panel coyuntural muy interesante sobre la situación política y social en Colombia, y esta la conferencia de cierre que no podía pasarse por alto la coyuntura que se ha vivido en el planeta entero con relación al COVID y las respuestas que en los diferentes continentes se pudo haber dado. Muchísimas gracias nuevamente a la Fundación FESCOL en Colombia, a todas las personas que hicieron posible este evento, a Cristina Birke Daniels, a la directora Esvenia de Argentina, al equipo del máster aquí en Colombia, al equipo de la FES en Colombia, Catalina Niño, Diana Mateu, Santiago, a todas las personas que estuvieron involucradas en este proceso, y para mí de verdad que fue muchísimas gracias, un honor también haber participado en este tercer congreso, y a todo el equipo de intérpretes también que estuvo siempre ahí conectado con nosotros. Para nosotros de verdad que fue bastante interesante. 2 temas grandes, la tecnología, el medio ambiente, que se encontraron en el tercer congreso de la red de seguridad incluyente y sostenible. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y como decía Cristina, no olviden seguir las redes sociales de la FES, donde van a encontrar las relatorías de este congreso, información adicional de actividades que realiza FESCOL y muy seguramente información sobre el congreso del próximo año. Mil y mil gracias, y que tengan un feliz resto de día.